Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Entramos en materia y tiene que ver con lo que mencionaba del mundo de los autos, porque la reducción de aranceles para los autos chinos comenzó ya el 1 de mayo de este año. Eso tendrá efectos en el mercado ecuatoriano. Uno de ellos tiene que ver con una baja de precios de los vehículos, de esto gracias a la desgravación arancelaria que tendrán estos vehículos en un lapso de entre 15 y 20 años a partir de la entrada en vigencia del tratado. Actualmente los autos chinos pagan entre el 35% y el 40% de aranceles para ingresar al Ecuador. La mayoría quedaría libre de este arancel en un lapso de 15 años. En algunos tipos de vehículos también como los SUV con tracción 4x4, la reducción de impuestos a la importación o aranceles tardará 20 años. De igual manera, camionetas con motor a gasolina. En la mayoría de vehículos chinos, esto significa una reducción del 2.6 puntos porcentuales en promedio anual, empezando desde el 1 de mayo del 2024 y luego continuará en enero de cada año. Bueno, eso es lo que se tiene en papel. Vamos a empezar esta entrevista con don Esteban Acosta, vicepresidente de la AEAD. Yo le quiero preguntar, ya tenemos la experiencia de lo que fue el acuerdo, de lo que ha sido el acuerdo comercial con la Unión Europea. Sin embargo, como consumidora, como compradora de vehículos, no he visto en realidad una reducción en los precios porque, por poner un ejemplo, tenía un auto de un modelo X que lo compré hace algunos años, ese mismo modelo está al mismo precio a día de hoy. Preguntando a las vendedores, dicen, no, es que traen otras prestaciones. En realidad, no he visto eso. ¿Qué pasa con los precios? ¿Realmente van a bajar? Porque al menos con lo que le comento del acuerdo comercial con Europa, en la práctica no se ha visto. Están ganando mucho las concesionarias de vehículos. ¿Qué nos podría decir con esta situación del acuerdo comercial con China? Bueno, gracias Verónica por la entrevista. Sí, yo pienso que hay varias cosas que van a suceder, como usted lo comenta, con el Acuerdo de Libre Comercio con China. Quizá primero referirme a los beneficios que obviamente van a tener los vehículos chinos, como usted lo comentó, son desgravaciones desde un 40% de arancel, que Ujú. paréntesis es el arancel más alto que tienen los países en la región para vehículos. Y por eso es que los vehículos tienen el precio que tienen, por la cantidad de impuestos que tienen en el Ecuador. Entonces, tenemos las desgravaciones, como usted dice, a 15, 20 años, 17 años, dependiendo del tipo de vehículo. Adicional a lo que usted dijo, yo le comentaría lo siguiente, y es los vehículos eléctricos, que la primera producción de vehículos eléctricos en el mundo es China, Claro. ya vienen con cero arancel, Pero con... no son necesariamente baratos los vehículos chinos. eh, Esa es la pregunta. ¿Por qué en Ecuador son tan caros? Un vehículo que en China eléctrico cuesta 20.000, aquí está en 40.000 o más. Fíjese que incluso quitándole el arancel, quitándole el IVA, quitándole el ICE, que es el impuesto al lujo, los vehículos eléctricos normalmente en el mundo son caros. Son caros porque la tecnología de las baterías, los metales que están ahí, ¿no es cierto? El litio, ferromagnesio, Ujú. ferrofosfato, entonces son los que le hacen al vehículo caro. Es un vehículo que normalmente está sobre los $30.000, $40.000. El ecuatoriano, normalmente el 75% de los vehículos se venden bajo los 30.000. Entonces, ahí hay un tema de que a quién se está beneficiando. Bueno, ese es un tema de otro debate, pero adicional tienen otro beneficio hoy los vehículos chinos, y es que tuvieron una desgravación ya formal que ya venía haciendo en el Ecuador desde el 2009, cero arancel para los vehículos híbridos. Ahora ya está en el acuerdo comercial de China, Claro. 0% de arancel a los vehículos híbridos. ¿Por qué no bajan los precios? Es excelente su pregunta. Los precios bajan cuando hay libre competencia. Cuando no hay libre competencia, los precios no bajan. Eso es ley de economía. ¿Qué es lo que le toca hacer ahora al gobierno? El gobierno ya el anterior dejó encaminado este Ujú. acuerdo comercial con el gigante asiático que es China, el mayor productor de vehículos en el mundo. Y hoy, sin acuerdo comercial, ya representa el 40% de las ventas de autos en el Es Ecuador, impresionante Verónica. cómo ha subido, ¿no? La demanda de autos Exact- chinos. Exactamente. Entonces,
¿Qué le toca hacer al gobierno para que el cliente, para que el ecuatoriano se beneficie de esto? La agenda comercial, la agenda con el resto de países, porque caso contrario esto se puede volver, paréntesis, de un monopolio de frente China. En ese caso no va a haber libre competencia. En ese caso lo que va a haber es las marcas más fuertes chinas y unas múltiples Ujú. marcas que van en el camino, pero que van tomando cada vez más participación del mercado porque otros socios comerciales importantes del Ecuador, como es Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, que también ya viene el acuerdo de libre comercio, México, Mercosur, no están sino con aranceles del 40%, del 35%, en el caso del Mercosur, 28%. Claro, en ese sentido, ¿cómo equipar las ventajas que ha traído este acuerdo de China o el acuerdo comercial con la Unión Europea con otros países, por ejemplo, Japón, Corea? Para mí tiene que haber ahora sí ya la agenda comercial. Ecuador se abrió al mundo. Esa es la definición de esto, de esta apertura comercial. Y para que bajen los precios, tiene que ahora sí acelerarse la agenda comercial. Caso contrario, podemos ver y tener el riesgo en el futuro de que muchas marcas en el Ecuador no sean competitivas y de que el cliente no se beneficie, como ocurrió en otros países, perdón, me refiero a dos que ya tienen aperturas comerciales casi completas, como es Chile y Perú, ¿sí? En el caso de Chile y Perú, el último país con el que se firmó acuerdo comercial Ujú. fue con China, porque ese Big Monster uno tiene que saber que se lo come vivo a cualquiera. Así es. Entonces, arranca con acuerdos de libre comercio con socios comerciales. Por eso, para nosotros es muy importante que dentro de esta agenda, que entiendo que es seria, continúe con el resto de países grandes, ¿no es cierto? Hay Japón, Ujú. como ya dijimos, ya está Europa, está ahorita Mercosur, está Canadá, están hablando de Canadá, pero también hay otros países, incluso la India, donde hay otros 1.300 millones de consumidores a los cuales puede tener acceso los productos ecuatorianos y viceversa. Solo le hago un paréntesis, siempre en un acuerdo comercial va a estar en la mesa los vehículos. ¿Por qué? Porque son los productos Los más más importantes, ¿no? importantes de cualquier país industrializado. Ahora justamente Esteban se mencionaba que ya salió el primer lote de vehículos hacia el Ecuador con menos arancel, los primeros vehículos de una marca específica con el 2,7% menos de arancel por este acuerdo comercial con China, pero como mencionamos al inicio de la entrevista, esto no va a significar que de manera inmediata bajen los precios al consumidor. Los precios al consumidor, yo pienso que no vamos a verles de inmediato la reducción. Primero porque obviamente hay impuestos que volvieron a la industria. Sí, la industria tiene 23 impuestos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, para que la gente también conozca, ¿no? Que no solamente es del IVA, el ICE. Adicional al arancel, el IVA, el ICE, por ejemplo, nosotros los pagos del exterior, el impuesto a la salida de divisas, Ah, volvió a subir de 3,5 al 5%. ujú. Sí, también se puso dentro del cálculo del ad valorem, que es cuánto uno paga por arancel, el flete. El flete después de la pandemia se quitó del valor de cálculo del arancel. Ahora se paga el arancel también sobre fletes, fletes que todos los años están subiendo de valor por todo este tema Entiendo. logístico mundial, esta falta de agua en el canal de Panamá, que hace que todos los barcos se atrasen y que cueste más traer vehículos. Y hubo un nuevo impuesto, el último impuesto, que incluso es para incentivar infraestructura de carga eléctrica, que ocurrió en la Ley de Eficiencia Energética. Entonces, en los últimos 4 meses hay 4 nuevos impuestos para los vehículos, que es lo que hace que, adicional a estos 3 puntos del IVA, lo que va a haber, en mi opinión, es que ya estos altos incentivos que venían ocurriendo en la industria van a poder absorber al menos de ese 3% de IVA, ¿sí? Pero en ningún caso va a haber por ahora una reducción de precios. Eso es importante conocerlo, Esteban. Ahora, esto del tema del IVA que justo lo topó usted, ¿cómo va a afectar, cómo está afectando ya a las ventas de vehículos? Según la EADE ha publicado una información que existe, bueno, un top con las marcas, los tipos de vehículos más vendidos, pero también se conoce que en comparación con el 2023 de este año se ha registrado una reducción en la venta de los vehículos nuevos. ¿Por qué cree que se dé esto y cómo está afectando el incremento del IVA? Ya desde finales del año anterior veíamos como sector una reducción en la demanda, más o menos un 10%.
¿Qué ha pasado en estos 4 meses? Más allá de que el mes de marzo, perdón, fue un boom porque todo el mundo compró en anticipado los vehículos porque se ahorraba 3 puntos de IVA, que un Claro. carro de 30.000 dólares es como $1.000, sirve aunque sea para otro impuesto que es la matriculación o cualquiera de esos. Entonces, eh, cuando uno ve todo ese efecto que ocurrió, ya la industria está sintiendo una reducción este año. La reducción al momento, estamos cerca de 40.000 carros vendidos entre enero y abril, es del 15%, Verónica. ¿Pero qué significa el 15% para los oyentes? Más o menos es 2 meses menos de ventas en el año versus del año anterior. Si comparamos uno dividido para 12 meses, es más o menos del 8%. Entonces, 2 meses menos de ventas es lo que estamos avisorando como sector, lo cual es un entorno complicado, es un entorno de altos inventarios, que lo que están haciendo las marcas es obviamente ahora dando incentivos para poder evacuar los inventarios, sin importar si es que subió en el IVA, ya es un tema de giro de la industria automotriz y de las empresas automotrices que tienen que evacuar rápido los Así es. inventarios porque tenemos tiempos desde que ponemos la orden hasta que el carro llega al cliente, son más o menos 6 meses. Entonces, Wow. imagínese toda esa ola de vehículos que viene. Primero, aplaudo esto de que ya salgan los primeros vehículos con esta reducción, pero primero hay que agotar los stocks que están en el tubo, como llamamos, y en el Ecuador, que son alrededor de 6 meses. Es complejo, ¿no? Es complejo el mercado y lo que está pasando, no solamente en el país a nivel económico, sino a nivel mundial, como lo apuntábamos con Esteban Acosta, vicepresidente de la AEAD. Ahora hablemos de, bueno, si bien no están de lo mejor las ventas de este año, pero sí hay ventas y, por ejemplo, hay una tendencia de ventas de vehículos, por ejemplo, los vehículos denominados SUV, y los híbridos han sido los más vendidos en los últimos años, en este año también. ¿Por qué cree que se da esto? ¿Cuáles son las razones de esta, bueno, de esta tendencia, ¿no? Que se vendan los SUV y también los híbridos. La Asociación Automotriz, nos decidimos entre algunas marcas contratar a una empresa que se llama GD Power, es una empresa americana que tiene algunas subsidiarias, una es en México, para que haga un estudio de cuáles son las principales razones de compra del ecuatoriano. Pues en primer lugar, adicional obviamente está, este carro es el que yo quiero, el que me gusta. La segunda razón de compra es cuánto consume combustible. Y cuando uno ve ese indicador, más o menos dice que la segunda razón de compra del ecuatoriano es el ahorro de combustible. Y estamos viendo que obviamente el tema de subsidios a la gasolina Ujú. hay que eliminar, etcétera, etcétera. Y el cliente ecuatoriano busca mucho proteger su bolsillo. Entonces, un vehículo híbrido más o menos ahorra 40% de combustible versus un vehículo normal, lo cual hace que tenga consumos extraordinarios. Estamos hablando de que puede darte 80, 90 kilómetros por galón, Verónica, a un vehículo híbrido. Y cuando el cliente siente ese Claro. beneficio, también siente otro beneficio que hoy por hoy, hasta que años pasen y la tecnología eléctrica que está entrando en otros países llegue acá, bueno, estamos ahora hasta sin luz, pero los vehículos híbridos también te dan libertad, te dan largos rangos de autonomía. Ahora hay autonomías de 1000 y más, ¿no? Que puede recorrer el país. Exactamente. Por ejemplo, hicimos nosotros un estudio y pudimos llevar un vehículo, como se dice, del Cacha al Macará. Sí, arrancamos en Tulcán, terminamos en la frontera con Perú, con una sola tanqueada. Entonces, claro, cuando ve el cliente que puedes tanquear tu vehículo una vez al mes, realmente los híbridos, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, ya se vuelven una Claro. tendencia porque además yo pienso que tienen tres beneficios. El primero es, a ti como cliente te ahorran el bolsillo, ¿no es cierto? Espectaculares autonomías. La segunda, el Estado, ¿sí? Son vehículos de alta tecnología, Euro 5, Euro 6, de bajas emisiones, de bajos contaminantes. Entonces, al ser Euro 5, Euro 6, esos vehículos también son medioambientalmente muy buenos. 40% menos de emisiones. Es casi como decir, cambiemos todas las ventas del Ecuador a 40% de eléctricos. Eso no lo vas a lograr porque son Así es. caros, como tú mismo lo dijiste. Entonces, los Ujú. híbridos son parte de esta solución de Ahora que sostenibilidad. menciona Esteban esto de Euro 5, Euro 6, ¿qué pasa con la calidad de combustibles de nuestro país? Porque eso también es un tema. Deberían incorporarse combustibles de acuerdo a la normativa internacional a nuestro país. Totalmente de acuerdo.
como AEADE logramos algo que para nosotros es un hito histórico que ojalá hubiera tenido más relevancia, que fue empujar hasta lograr que entre finalmente la gasolina súper de 95 octanos, que permite traer autos como son los híbridos de altas tecnologías y de alta eficiencia. Los Ya. vehículos híbridos usan gasolina no subsidiada, ¿sí? Lo cual es otro beneficio para el Estado. Pero hay que explicar y hay que entender, y las autoridades tienen que conocer esto, porque entonces ahí uno ve cómo la industria responsablemente trae eso. Pero ¿qué le toca hacer al Ecuador, como tú dices? Mejorar la calidad de gasolina. Mejorar la calidad de la gasolina. Hoy la norma está en Euro 3. Imagínate que en Europa, porque obviamente Euro salió de Europa y luego se globalizó, entró esta tecnología en 2007. Entonces estamos solo versus Europa, Más de 10 años. casi 15 años Ah, de atraso. Tenemos que ir hacia adelante. Y en cambio, los vehículos híbridos están 3 pasos adelante. Estamos hablando de tecnologías Euro 6. Cuando tú entiendes de eso, dices, qué bueno que más marcas entiendan esta no, digamos que filosofía. la super de aquí es como la extra de allá. Algo Así así. es, tal cual, porque allá hay gasolina hasta de 98 octanos. Claro. Entonces, yo pienso que eso hay que hacer. Obviamente no ayuda todas las repotenciaciones que se ha dado a las refinerías. Se han gastado miles de millones de dólares. Eso se podía haber gastado en mejores sistemas de conducción de combustibles, etcétera, etcétera, o en meter tecnologías para ya focalizar el subsidio, ¿sí? Porque mientras sigas mezclando la mala gasolina que se produce en la refinería de Esmeraldas, en Shushufindi o en el litoral, sí, vas a seguir teniendo mala calidad de combustible en el Ecuador. Es complejo, amigo 7:36. Conversamos con Esteban Acosta, vicepresidente de la AEADE. Hablamos de los vehículos, que es la materia de AEADE. Y bueno, importante también conocer las tendencias. Ahora hablábamos de estos vehículos eléctricos. ¿Cómo ve el mercado de los vehículos eléctricos? Porque parece que no termina de despegar y ahora con los problemas de cortes de luz un poco menos, ¿no? Sí, obviamente son vehículos que son sensacionales. Cuando tú los manejas realmente sientes una diferencia notable. Pero hay que entender que cualquiera de estas tecnologías necesita inversión, Claro. inversión pública y privada. Sí, es lo que está ocurriendo. Y sacrificio fiscal, porque están exonerados de todos los impuestos y sin embargo son caros. Hoy al alcance de no la mayoría de ecuatorianos. Pero están ganando mucho las concesionarias de vehículos o ¿por qué son tan caros? Porque sí, mencionaba, son una tecnología cara, pero ¿cómo es posible que un vehículo eléctrico en China cueste 20.000 y acá lo están vendiendo en 40, 50? Por lo que te decía, los costos de la logística son hoy caros, ¿sí? Y obviamente demandan mucha inversión. La industria automotriz es intensamente, invertimos mucho en el Ecuador y para poder dar el respaldo al cliente necesitas no solo traer los vehículos, sino generar todo ese entorno de confianza. Si tú hoy compras un vehículo eléctrico y en la noche no lo pudiste cargar, tu pregunta va a ser, ¿y ahora en qué me voy? Claro. Entonces, como el celular, me olvidé de cargarle y ahora ¿dónde le cargo? Eso se llama la ansiedad de carga, ¿sí? Que no la sentimos en los celulares, pero todos tenemos ansiedad de carga. Se multiplica en los vehículos eléctricos cuando realmente no tienes ni siquiera energía eléctrica en el Ecuador y necesitas toda una infraestructura de carga que además necesitamos discutir internamente. Ujú. Igualito que el tomacorriente que todos usamos, el de los dos switches y que cuando uno se va a otro país ya no te sirve. Esos conectores Claro. necesitamos legislar en el Ecuador para que sean conectores múltiples, para que todas las marcas puedan hacer, porque nada te sirve que una empresa china, cualquiera de estas líder en el mercado de eléctricos, traiga sus conectores si esos no les sirven para múltiples marcas. Claro. Entonces ahí el Estado tiene que entrar a legislar y decir, estos son los conectores como lo han Nuevamente hecho como el otros. conector de celular, ¿no? No es lo mismo uno de un iPhone que otro de un Android. Exacto, que de un Samsung o un Android. Entonces, eso mismo está pasando con los vehículos eléctricos, lo cual quiere decir que hay que ser responsables trayendo tecnologías. Por eso es que lo primero siempre va a ser los híbridos dentro del proceso de sostenibilidad y de transición energética. Y luego los eléctricos tendrán su tiempo. En Europa no te olvides que están 2035, 2037 Así es. y es el más avanzado, ¿no es cierto? Con Noruega, etcétera, donde ya se legisló y ya se hizo infraestructura de carga.
Pero ¿qué se necesita para la infraestructura de carga? Inversiones. Y para eso necesitamos también estabilidad jurídica en el Ecuador, algo que siempre estamos diciendo como asociación automotriz. Se necesita estabilidad jurídica porque incluso la industria automotriz Ah, invierte millones de dólares y somos ecuatorianos que invertimos millones de dólares en el Ecuador y necesitamos que nos garanticen estabilidad y no que nos cambien las leyes de un día al otro. eso para todas las inversiones. Bueno, muy importante. Una pregunta final, Esteban, ¿qué porcentaje del mercado está ocupando en este momento el tema de los vehículos eléctricos? Bueno, este momento los vehículos eléctricos, déjame te doy el dato, el año anterior se vendieron 770 vehículos eléctricos, Ya. imagínate, o sea, es como 50 vehículos mensuales, mientras que los híbridos de una industria de 130.000 vehículos, ¿no? Entonces realmente es muy marginal, mientras que los híbridos sí ya se vendieron cerca de 900 vehículos mensuales. Entonces, nuevamente, hace un momento te escuchaba, creo que hablaban también de que el gobierno y el presidente Noboa está pidiendo autogeneración de energía eléctrica. Pues los híbridos tienen un autogenerador. Entonces, Claro. entre estar conectado a un tomacorriente con un carro eléctrico, tienes un híbrido que autogenera electricidad Y que no para tiene cargar las necesidad de baterías carga y como que los no tiene vehículos necesidad de eléctricos, carga. ¿no? Otra razón más para incentivar a los vehículos híbridos. Bueno, interesante este mercado de los vehículos. Ojalá las previsiones mejoren. ¿Cómo se ven a finales de este 2024, Esteban, las ventas de vehículos? Tenemos una proyección que está bordeando los 115.000 carros, es decir, como te dije, 2 meses menos de ventas. Es un golpe realmente para la industria, pero sabemos que esto es largo plazo y que en la medida en la que esta agenda comercial de acuerdos de libre comercio con los socios se vaya dando y se vaya avanzando, también va a ver el cliente mejores precios y, como tú dijiste, mejores tecnologías, no solo en emisiones, sino también en seguridad, que es lo que los ecuatorianos nos merecemos. Importante. Recuerdo cuando antes ni siquiera se exigía airbags, ¿no? Venían así nomás. Sí, venían hasta solo con el retrovisor de la izquierda y la derecha ya era un ahorro, así empezó. Increíble. Imagínate, ahora todos, creo que la normativa ecuatoriana ha progresado mucho e incluso se hizo una actualización a la clasificación vehicular donde ya se categorizó a los autos híbridos y 100% eléctricos, que creo que es algo que también nosotros como asociación impulsamos muchísimo y nos encanta porque queremos hacer país como siempre. Importante, muchas gracias a Esteban Acosta, vicepresidente de la AEADE, por esta entrevista, la AEADE, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador.